naimedia.com.mx. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Día de hoy, 22 de septiembre, con otro programa más. Échate una canita al aire, en el cual tenemos un tema muy interesante, un tema en el que considero que nuestras personas adultas mayores deben tener cierta conocimiento de cómo debe de ser un modelo de vivienda y de convivencia para ellos mismos, para su beneficio y así mismo sus familias. Para este tema traemos como moderador un invitado muy especial, al licenciado Braulio Vidal Félix. Voy a dar una breve descripción de su currícula del licenciado Braulio, para que se den cuenta la experiencia que tiene. Él es graduado de la Escuela de Ciencias y Economía por la Universidad de Oviedo, ahí en España. Es básicamente de Asturias. Ahí él se formó toda su carrera y también laboralmente viene de generar ese tipo de trabajos y de niveles académicos. Posteriormente, Braulio pasa a meterse en otro tipo de inquietudes, a innovar, ya que tiene una experiencia administrativa, financiera, porque tuvo puestos directivos muy importantes ahí en España, en Asturias, en el cual llega un momento en el que él piensa a buscar y a ver otras alternativas y a empezar a caminar otro tipo de estudios establecidos en la construcción y administración para residencias geriátricas a favor de nuestros adultos mayores. Esto lo viene conformando desde el 2002 para acá, conformando todo este nuevo modelo y proyecto. Él tiene mucho conocimiento en ese tipo de convivencias y viviendas, ya que viene formándose de España todo este modelo. Te doy la bienvenida. Muchas gracias. Licenciado Braulio, aparte el honor de ser tu amigo. Aquí en este programa, la característica que tenemos, amigo Braulio, es de que todos los invitados que están en este micrófono echándonos una canita al aire, es de que son personas con una calidez humana extraordinaria. Una. Dos, que siempre dejan una semilla a la sociedad y que luchan por tener un México y una sociedad mejor, que es importante. Ocupamos ciudadanos como ustedes y como todos los ponentes que hemos tenido aquí. Hablábamos hace un momento antes del aire, nuestro amigo Jorge y Lucha, que está en otro lado, la misma Violeta, la doctora Violeta, que impulsa, el mismo doctor Miguel, que a través de la medicina alternativa ha peleado con ese tipo de cuestiones, la doctora Mani, que es una geriatra extraordinaria, y todo este tipo de gente que hemos ido invitando, porque van a dejar y dejan o dejaron una semilla para tener una sociedad mucho mejor y un cuidado y herramientas adecuadas para las personas adultas mayores. Muy bienvenido, tengas tu... Muchas gracias, Braulio. Ricardo, bueno amigo. Buenas tardes a todos y a los oyentes también, por supuesto. Has mencionado una serie de personas muy importantes que están trabajando por el tema del adulto mayor, y efectivamente es un tema muy importante que no debemos de perder de vista nunca aquí en México, ya que realmente las instalaciones o servicios o viviendas que hay actualmente en México pues son débiles, escasas y débiles. Entonces sí es muy importante que efectivamente trabajemos y seguiremos trabajando en conseguir este objetivo, que es darle al adulto mayor de Jalisco
una vivienda adecuada Digna, ¿verdad? y digna. Licenciado y digna, Braulio, digna. y digna. Entonces en eso estamos y se ha trabajado mucho, se sigue trabajando. Hay un equipo alrededor de mi persona que facilita esta labor. Entonces ahí estamos y en la lucha y seguiremos con este concepto. Sí, me consta que has conformado ese modelo para las mejoras de nuestras personas adultas mayores aquí en Jalisco y básicamente en México. Me consta porque también he estado en tu proyecto, que estoy enamorado de él, por eso estoy aquí en este micrófono, porque pues no soy locutor, pero sí quiero dejar algo de mi semillita dentro de la sociedad, aportar con algo. Licenciado Braulio, ¿en qué consiste el modelo de vivienda para las personas adultas mayores? Bueno, bajo mi punto de vista, la vivienda de adulto mayor debe ser, como decía al principio, algo digno, una vivienda que efectivamente reúna todas las condiciones que favorezcan la situación física o moral o de salud que pueda tener el adulto mayor. Entonces, bajo mi punto de vista, una vivienda tiene que ser viviendas individuales, que pueden ser que vayan entre 60 metros o 70 metros cuadrados, para que efectivamente esa vivienda cumpla con todas las necesidades y de alguna manera no dejen a un lado cómo vivieron con sus familias, con sus hijos. Entonces, para darles una facilidad de que no echen de menos esa convivencia familiar, las viviendas, bajo mi punto de vista, y así lo tengo yo concebido, tiene que ser una vivienda adaptada a esas necesidades y que se encuentra al final mejor o mucho mejor que en su propia casa familiar. Sí, y cuidando todo lo que conforma los lineamientos y el reglamento adecuado para llevar a cabo ese tipo de vivienda. Porque existen muchos tipos de modelos de vivienda para las personas adultas mayores. Lo que mencionabas hace un momento, amigo Braulio, que el tema de que sí se necesita una cultura social y gubernamental para llevar ese tipo de modelos, ya que yo conozco varios de tipo de viviendas y convivencias en los que sí se han apegado a un esquema en el que puedan que cubran todas el requerimiento y las necesidades que requiere un adulto mayor, pero yo creo que nos falta mucho más, porque España yo considero que es un país en los que nos llevan muchos pasos adelante en este tema tan importante. Hemos agarrado modelos en los cuales ellos tienen otro tipo de formación o una cultura de prevención a sí mismo, hacia las viviendas, hacia sus personas, hacia la alimentación y el deporte. Por ese motivo yo creo que tú tienes mucho conocimiento en ese tipo de temas, amigo Braulio. El siguiente tema, ¿cómo consideras tú los tipos de modelos de vivienda para las personas adultas mayores? O sea, ¿en qué consiste? O sea, ¿o cuál es el modelo ideal para que a mí se me pregunta, llega un adulto mayor, ¿qué me recomiendas? ¿Yo vivir en un departamento? ¿Qué me recomiendas? ¿Vivir en una cabaña? ¿Qué me recomiendas? ¿Vivir a un lado de un lago? ¿A un lado de un jardín? ¿Que la vivienda tenga 2 plantas, 3 plantas, una planta, un sótano, una recámara al final para poderme yo desplazar? ¿Cuál es el modelo más viable? El modelo definitivamente es el modelo de vivienda horizontal. También puede ser vertical, pero necesitaríamos una serie de instalaciones que son al final más costosas y al final son más arriesgosas. Más riesgosas. Yo creo que la vivienda horizontal es la más perfecta en este sentido. Tenemos la experiencia de proyectos de Europa, de Estados Unidos y Canadá, y aquí el modelo que tenemos en mente y que estamos trabajando sobre ello es una vivienda
horizontal que tiene, por supuesto, que su cocina, su sala comedor, su vivienda, su baño completo, otro pequeño baño para visitas. Pero el baño con... Sí, el baño con todos los útiles y utensilios o elementos que pueda necesitar la gente mayor. Esto siempre está pensado y así está diseñado para que sea de acuerdo con las normas que hay sobre el tema de instalaciones geriátricas internacionales. Ajá. En todos los baños y las viviendas, incluso el closet tiene que tener una altura y unas medidas concretas, la pintura incluso del interior de la vivienda. Importante eso también, ¿verdad? No puede ser una pintura con un color cualquiera. E incluso en la vivienda que estoy yo describiendo, también una parte importante que bajo mi punto de vista, y así está dentro de mi proyecto, es una terraza donde ellos se encuentran ahí con zona verde, donde se encuentran al aire libre, sin ruido, sin contaminaciones, e incluso con un montón muchísimas instalaciones alrededor de esa vivienda, donde efectivamente, vuelvo a repetir, se encuentren muy bien, mucho mejor que podía vivir en la ciudad, ¿no? Qué importante es tener un entorno natural, importante tener... Así es. Les da una tranquilidad, una paz a nuestras personas adultas mayores. Por eso, a mí me platicaban que el entorno que vivía Guadalajara era un entorno con ese matiz, con esa riqueza natural y con todos los accesos de una manera extraordinaria. Así es. Que ahorita ya estamos sobrepoblados y estamos sobrepasados con el transporte, con las banquetas, con las calles y demás. No, los accesos son muy... Por eso la idea general y más importante de este proyecto, que es hacer una ciudad, vamos a decir, de viviendas, incluso departamentos, tiene incluido en este proyecto general, tiene también incluido un edificio importante auxiliar con todo tipo de servicios generales, biblioteca, cine, teatro, gimnasio, un hospital, otro edificio independiente, incluso un pequeño campo de golf. Yo cuando me hablan, me preguntan de este proyecto, y siempre contesto lo mismo, aunque no les guste mucho escucharlo, pero yo digo que en este proyecto que tenemos diseñado, que sería en las afueras de las ciudades, no en las ciudades, no, en las afueras hablo de que sea 40 kilómetros, 50, media hora, una hora, como mucho de la ciudad principal. De la metrópoli, sí, básicamente. Yo siempre digo que estas ciudades para adulto mayor, que tenemos trabajadas ya hace algún tiempo y muy bien ya diseñadas, pues tiene que haber un pequeño campo de golf. Y siempre me dicen, ¿por qué campo de golf? Si las personas mayores prácticamente pues lo que quieren es tranquilidad, estar sentaditos y escuchar música o pasear con los compañeros de al lado. No, yo digo que si efectivamente existen campos de golf plagados por todos los sitios de Jalisco y de México, digo, ¿por qué esta gente adulta mayor no va a poder tener un pequeño campo de golf? ¿Por qué no? Pues en lugar de ser 18 hoyos, pues será de media docena de hoyos, los hoyos que sean, pero ¿por qué no? O sea, por ahí tenemos que empezar, que no haya diferencias entre unos y otros, y sobre todo si pensamos en el adulto mayor. Si pensamos en el adulto mayor, que son personas que nos han dado todo en la vida, qué menos que devolverles un poquito de lo mucho que nos han dado. Y entonces empecemos por ahí, por darles la misma comodidad, los mismos servicios, las mismas atenciones que si estuviesen en casa, al lado de un campo de golf, con sus familias. Igual, no hay discriminaciones. Aquí la discriminación está, si acaso, el no pecar. Ahí está la discriminación. Que no pequemos. Pero que si tenemos que pecar algo, será de algo positivo a favor de ellos. ¿Cómo te nació, amigo Braulio, cómo te nació este proyecto de joven, de adulto? ¿Cómo te nació? O sea, ¿cuál fue tu visión? Te lo pregunto sí, porque te conozco y sé que
hay un argumento muy importante por qué Sí. te nació ese proyecto. Bueno, yo tuve la experiencia personal de mis padres, que fueron mayores. Éramos 13 hermanos, 13 hijos. Esa casa era un mundo. Y bueno, pues mis padres pues lo pasaron bastante mal. Y yo viendo todo esto, y cuando me vine a México por otros proyectos diferentes a estos, vi que aquí en Guadalajara, en concreto en Jalisco, no había un sitio, un lugar, creo que podía ser válido para esta gente mayor, para la gente que tanto nos han dado, ¿no? Entonces me he dedicado a trabajar. Mucho tiempo. Mucho tiempo, he trabajado, he viajado mucho, he visitado muchas instalaciones, tanto privadas como de los gobiernos, y vi que efectivamente al final del camino no había nada que podía darles a esta gente este tipo de instalaciones de servicio. Entonces, bueno, empecé a trabajar poquito a poco y fui armando este proyecto que tenemos en mente, que es un proyecto que está ahí ya, está al 100% para echar a andar en cualquier momento. Y bueno, tomé referencias de los proyectos en Europa, en España en concreto, más que en otros países, en España, de Estados Unidos y Canadá, y de todo ello he escogido lo que mejor creo que podía adaptarse a la idea que tenía yo. Entonces aquí se formó, con esas ideas, con esa información, con ese trabajo, se formó un concepto único, que es la ciudad de adulto mayor inteligente. O ciudad inteligente. Todo integrado, ¿verdad? Sí, un integrado donde efectivamente no falta detalle. En concreto, entre servicios e instalaciones de este proyecto, ahí se acerca casi a los 200 unidades. O sea, vamos a un asilo, o vamos a un asilo que haya por aquí en Jalisco, o fuera incluso de Jalisco, o algunas residencias de descanso que empiezan a llamar ahora. Carísimas, y aparte de ser carísimas, que son carísimas y son sangrantes, aunque no les guste mucho a los promotores de estos proyectos, pues no siguen sin reunir las condiciones. Están más bien hechas o dedicadas para otro tipo de negocio, no el negocio social, que es el que tenemos que tener muy en cuenta con nuestros padres adultos mayores. Sí, dejar algo y luego lo importante, pues, que puede decirlo, y puedo decirlo dejando, pues, ese mismo proyecto para las generaciones posteriores. Sí, yo estoy convencido que el momento que nosotros arranquemos con este proyecto, que es un proyecto de luego novedoso, digno, maravilloso, no es porque venga de nuestras ideas, esto va a sembrar algo muy importante a nivel de México, porque estoy segurísimo, y ojalá sea así, que otras promociones, otros promotores miren hacia este horizonte, que es el horizonte de adulto mayor. Y estoy seguro que esto va a ser una partida para que tanto los privados, promotores, inversionistas, como los gobiernos, insisto, en los gobiernos, se van a dar cuenta que efectivamente estos proyectos les van a dar una rentabilidad a los gobiernos asombrosa, en todos los sentidos que quieran mirarlo. Por donde quieran mirarlo, estos proyectos a nivel de gobierno, esto es algo fabuloso. Y tenemos nosotros tenemos la forma de poder hacerlo. Y tenemos formas de poder hacerlo de una forma muy digna y muy buena. Incluso, si me apuro un poco, podemos hasta ahorrarles dinero a los gobiernos de sus presupuestos dirigidos al tema social de adulto mayor. Con un proyecto así ahorrarían dinero todos los años. O sea, les sobraría dinero del ejercicio presupuestal con este tipo de proyectos. Porque está muy bien diseñado y están muy bien diseñados. Un estudio y muy económico concreto, efectivamente, tanto la comida como el desayuno, como la cena, las viviendas, los distintos
instalaciones de entretenimiento. Y porque es un modelo de convivencia, se Sí. integra todo, porque al momento de que tenga una No. cancha de golf, tenga sus albercas, tenga Y que tengamos sala de- un hospital, ¿eh? No un No una ambulatorio, clínica. no, un hospital con todo, rayos X, recuperación, pequeño, todo. Entonces, el tener a mano ahí a un precio asequible dentro de una cuota mensual, muy asequible, pues es importante. Y tengo entendido que también dentro de ese modelo, como tenemos muchas personas muy dinámicas, adultas mayores, si quieren seguir trabajando lo pueden hacer. No, claro. O sea, porque- lo que pasa, no tenemos el tiempo, quizá, Ricardo, para hablar de esto, porque No, tú lo sé. tú y yo ya hemos charlado mucho de este tema en algunas ocasiones, y esto requeriría tener un poco más de tiempo, pero efectivamente Así es. de esto, dentro de la política social, de este proyecto que nosotros estamos poniendo en marcha, el 30% de los empleados, que para un proyecto normal tendríamos como 250 empleados fijos para el cuidado de las personas, el 30% de ese personal puede ser el propio residente adulto mayor que quiera seguir en su oficio, carpintero, electricista, mantenimiento, administrativo, médico, enfermero, lo que quiera, lo que tenga. Extraordinario Él tiene la modelo. posibilidad de seguir su profesión dentro de la misma ciudad nuestra de adulto mayor. Muy bien, qué interesante. Porque a mí, yo como te comentaba, a mí me enamora mucho el proyecto. Creo que como que efectivamente lo mencionas. Nos falta tiempo, mucho tiempo para poder hablar de todas las bondades y las virtudes que va a tener este modelo. Pero te pregunto, amigo Braulio, ¿crees que haya políticas públicas sobre la vivienda de las personas adultas mayores aquí en México? Yo no las conozco, no sé si las hay. Yo me inclinaría por decir que no hay. Y si las hay, pues están ocultas, porque al final seguimos metiendo a nuestros papás o nuestros adultos mayores en asilos. En asilos, o así residentes. es. Entonces, O temas olvidados. si eso es así, y con la cantidad de dinero que nos cuesta tener ahí a nuestro papá o abuelo ahí todos los meses, eso es señal de que no hay una política clara del gobierno. Si la hubiese, creo que esto cambiaría bastante. Y ojalá, como dije antes, ojalá se den cuenta. No es tarde. Sí es verdad que cuanto más tardemos, el problema se va creciendo más, porque cada vez tenemos más adultos mayores en nuestras casas. No, nos va a salir más caro, nos va a salir más caro. Y efectivamente que las va a salir más albóndigas. caro, porque Si los no hospitales, tenemos una prevención, va a salir más caro esto, ¿eh? Entonces tenemos que desde ahora ir trabajando en esto y con mucha sensatez y firmeza sobre los beneficios a esta gente mayor, ¿eh? Sí, me queda claro. Sí, yo creo que en esa asignatura les hace falta mucho les falta mucho a nuestros gobiernos, a la federación, hacer mucho más. Digo, sí lo han hecho, pero creo que les hace falta mucho más, y más en tener una parte en la que ellos planeen y dejen de tener todo ese tipo de aspectos, para que a través de la planeación los problemas que vengan posteriores sean menores, minimicen todo lo que se pueda conformar. El siguiente tema, la importancia de la vivienda de las personas adultas mayores. O sea, ¿qué importancia le tomas tú Bueno, yo ya lo he comentado más o menos hace un ratito, Ya lo hemos tocado sobre el que tema. es muy importante que el adulto mayor tenga su espacio donde él pueda seguir viviendo de forma muy digna, ¿no? muy digna, sí, porque, insisto, como actualmente los tenemos en nuestras viviendas
nuestros espacios yo no creo que sea lo mejor, ¿eh? Hemos tratado en alguna ocasión acercarnos a los gobiernos, sí tuvimos alguno en contacto, pero las políticas son muy absorbentes, entonces hay estos temas sociales que ellos los ven tan lejos, pues es difícil poder llegar a sentarnos y hablar con claridad y del tema este. Ojalá en algún momento se despierte esta inquietud y trabajemos de la mano para que efectivamente conseguir estos proyectos a favor de nuestros adultos Es que mayores. pareciera que son proyectos de mucho recurso, pareciera. No, Pero en realidad si ya se tiene todo esto por etapas, vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener un modelo exitoso, un modelo en el que efectivamente el adulto mayor se queda solo o las familias se quedan más tranquilas, porque también hay que decirlo, hay que decirlo abiertamente, que hay familias que prefieren tener a su adulto mayor, lo tienen tener en otro lado, porque ahí mismo les incomoda, porque ahí mismo no pueden hacer lo que ellos quisieran, pero también hay que preguntarles a las personas adultas mayores, ellos están a gusto viviendo con sus hijos, ellos están a gusto viviendo con sus parientes, ellos están a gusto viviendo en un asilo. No tienen de otra. No tienen de otra que estar a gusto, porque no hay, y digo, bueno, sí, ¿cómo pueden salir de sus casas para ver nuevos horizontes en el sentido de convivencia, de instalaciones adecuadas para ellos, si no existen? Si el gobierno no las promueve, si no las promueve, no existen, pues yo estoy donde mejor estoy, en casa con mis hijos, con mis nietos, cuidando al perrito, cuidando los jardines o cuidando a los niños cuando los papás van a trabajar. Pues claro, pues están en la gloria, ¿cómo no van a estar? Y claro que no se quieren separar de sus familias, claro que no, porque lo que hay es escaso y malo. Así Entonces, antes de yo llevar a mi papá a un asilo, de los que conozco, en general, salvo excepciones, pues es llevarle a un sitio donde le voy a bajar los tiempos de vida en este mundo. Entonces, bueno, pues me quedo donde estoy muy bien, no me falta la sopa, no me falta la televisión, no me falta el jardín, el paseo, no me falta con mis nietos, pero es que hay algo más. Y no creo que sean merecedores de esa situación, ¿eh? Sí es. Y la prueba tenemos. Si no, señores, ustedes mismos ven. Cuando llega el mes de agosto, las vacaciones, ¿quién se va de vacaciones? La familia. ¿Quién se queda en casa con el perrito? El abuelo. Entonces, el abuelo. Entonces no disfracemos las cosas y llamémoslo a todo por su nombre. Así es. Tenemos que buscar nuevas instalaciones, nuevos servicios, viviendas adecuadas para esta gente que tanto lo merecen. Muy bien, pues vamos a corte y regresamos con los siguientes temas para ver todo lo que nos dicen nuestros seguidores y comentarios muy interesantes, amigo Braulio. Esperemos que sean muchas las preguntas. Así es. Señal de que hay inquietud. Muchas gracias, regresamos. Amigo Braulio, fíjate que ahorita que no estábamos en el aire, pues recibimos la llamada de la maestra Marta Ortega, que está interesada mucho en el tema. Amigo Braulio, le interesó mucho el modelo, y así hay gente que en realidad sí va a haber muchas inquietudes, porque no están en una casa que yo construí de mi época de joven, de casado, la hice a mi gusto, pero a fin de cuentas llega un cierto momento que se hace obsoleta esa casa porque no cubre mis necesidades como adultos mayores. Entonces, este modelo puede ser exitoso para que nuestras personas adultos mayores vivan dignamente. Y a lo mejor lo ven el tema como hay personas adultos mayores o personas que tienen sus parientes adultos mayores que lo vean algo inalcanzable, ¿no? Pues un modelo en el cual de convivencia como una ciudad del adulto mayor
lo ven inalcanzable, piensa que va a ser carísimo, y en realidad no. Y lo digo porque lo conozco el proyecto, amigo, pero lo digo porque lo conozco. O sea, como por ejemplo Marta, que nos acaba de hablar ahorita por teléfono, afuera del aire, que le interesa más información de la misma. Entonces, yo creo que no es un modelo inalcanzable para un adulto mayor, e incluso adultos mayores que no tienen recursos, que los puede subsidiar el Estado, que con lo que le da la Federación del Estado, con ese rango pueden vivir ellos tranquilamente. Digo, posteriormente, como decíamos, nos falta más espacio para tocar el tema, amigo Braulio. Sí, no hay ninguna duda que efectivamente a efectos de acceso a este tipo de proyectos que estoy comentando, parece que es un sueño, es algo que inalcanzable, todo lo contrario. Esto está muy accesible. Y hemos hecho estudios a nivel nacional e internacional de precios, y si nos basamos en los precios de aquí de México en concreto y sacamos una media de los precios que normalmente se establecen en los asilos, que dejan mucho que desear, digo, a efectos de instalaciones y servicios, esto pues estaríamos un 60 o un 70% por debajo de la media de los asilos. Entonces, con lo cual yo entiendo que es algo muy accesible, a pesar de que las instalaciones son 20 veces mayores e importantes, con un personal especializado que puede tener un asilo, que yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo con esa política actual en los asilos, pero que esto tiene un acceso muy importante y muy fácil. No hay ninguna duda. Hay que conocer un poco más el proyecto, hay que entrar un poco más en lo que estamos brindando, en lo que vamos a brindar en instalaciones y servicios, repito, y si lo comparamos con estos otros proyectos que ya están funcionando desde hace muchos años, pues desde luego estamos, si puedo repetir, un 60 o un 70% del precio. Sí, efectivamente es la pregunta que teníamos como referente entre las diferencias entre el asilo y el modelo que estás implementando de convivencia y vivienda de las personas adultas mayores. Fíjate, amigo, Braulio, que yo no soy enemigo yo de los asilos. Digo, es una opción que no le queda a otro al Estado conformarlo, pero mucha gente como efectivamente lo decías, lo empezó a ver como negocio, ¿no? No sí, como una situación pero sí se necesita tener mucho más observancia en los mismos, supervisiones adecuadas de cómo viven, porque en realidad viven muy lamentable nuestros adultos mayores. Posteriormente vamos a tocar ese tema que es muy modular, amigo Pablo, con expertos en los que sí en realidad viven en muy deplorable nuestras personas adultas mayores, y se les olvida que pues son las personas que nos dieron la vida, son las personas que nos dieron mucho para nosotros estar aquí. Yo quisiera dejar claro un poco esa palabra que te has referido de enemigos. No, aquí no son enemigos para nada. Los asilos hacen un papel muy importante, muy interesante, porque es lo único que hay. Y si es lo único que hay, pues es bueno, buenísimo, como queramos calificarlo. Pero si conocemos a fondo lo que es un concepto de una vivienda para adulto mayor a nivel internacional, con todos los servicios e instalaciones que requieren las leyes, pues entonces ya tenemos que cambiar un poco la opinión. Pero para nada estamos contra los asilos, ¿no? Yo no digo que sean enemigos, para nada, todo lo contrario. Están haciendo un papel muy importante. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay otra cosa. Y cuando no hay otra cosa, pues es como aquí en Jalisco hace 20 años, ¿cuántos vehículos Mercedes había por las calles funcionando? Pues había media docena. Bueno, pues ahora están las calles llenas de vehículos Mercedes. Entonces, esto es igual. Tenemos que ir innovando, tenemos que ir mejorando, tenemos que ir proporcionando unos servicios
mejores, instalaciones mejores. Y el precio, pues un precio razonable. Creo que nos hemos estancado en ese tema y se han convertido en una especie. Y ese modelo de convivencia y vivienda que se tiene es una opción que pueda revolucionar las mismas instancias de las personas adultas mayores. Así es. Desde luego, tenemos que luchar por ello. Hay que luchar si realmente sentimos lo que tenemos que sentir por estas personas adultas mayores. Tenemos que luchar, tenemos que mejorar, como en todas las prácticas y profesiones. Pues ¿por qué no seguir mejorando este concepto y tratar de darle algo mucho más efectivo y más servicial y más todo, y a un precio mucho más razonable que el actual? Y el actual es porque vuelve a existir, porque no hay otra cosa. Entonces, si tengo que comer frijoles, pues tengo que comer frijoles. Pero el momento que me dice que ya tengo enfrente otro tipo de alimento, pues tengo que probar, tengo que intentar mejorar al mismo precio o menos. Los modelos que se tienen en Europa, en ese sentido, ¿cuál piensas que es el éxito hablábamos hace un momento que nos llevan ellos muchos años adelantados, o sea, el tienen éxito, más preventivos el éxito de estos proyectos en Europa y en Estados Unidos está en los servicios y en las instalaciones y las atenciones hacia la gente. En los servicios. Instalaciones. Sí, y la atención Fíjate nomás, social. O sea, las Lo bases. importante, no importa lo que luego pongas en el plato. Pero el Estado le invierte. Bueno, claro, eso sí. O sea, si vamos a Europa, pues a Europa hay gobiernos que tienen sus presupuestos establecidos anualmente, asignados para hacer residencias geriátricas, como a fondo perdido. Entonces, bueno, pues por ahí tenemos que empezar. Pero como aquí, por suerte o por desgracia, de momento no lo tenemos, pues tenemos que tratar de hacer este tipo de iniciativas que al final llegamos al mismo sitio o mejor, a costa de efectivamente mejorar los servicios, mejorar las instalaciones y sobre todo mejorar los precios, para que haya un acceso a todo el mundo. Al político yo considero que al político les impacta más darles sus centavitos a que dar un proyecto de esa magnitud, no, sí. Porque y más en una época electoral, o sea, les genera, no, pues yo prefiero darles los centavitos para quedar bien con 1 millón de personas a generar un modelo que a la larga me va a tener un beneficio extraordinario, ¿no? Yo quisiera, Ricardo, no entrar en ese tema porque entonces claro. Ya nos pueden meter en ocuparíamos nos pueden meter nos ocuparíamos toda una semana hablando del tema. Yo he dicho al principio y lo mantengo, que este tipo de proyectos que nosotros estamos tratando de sacar adelante y los vamos a sacar, esto ahorraría muchísimo dinero a los gobiernos. Sí. Muchísimo, porque están hechos los números están contrastados y los números el presupuesto que el gobierno tiene asignado para este tipo de proyectos o a los asilos o residencias administradas por el DIF o otro organismo del gobierno, al final son carísimas. Claro. Si entramos con ese tipo de proyectos, pues efectivamente hay muchas cosas que había que también eliminar, que se pueden eliminar. Fíjate que hablamos en un programa anterior, no sé si recuerdo si fue con la doctora Violeta, no recuerdo, creo que sí se tocó el tema de nutrición, sí se tocó el tema de nutrición ahí. Se habla que realmente si cuando se empezó a hacer Bugambilias, que era el centro de día, hace 25 años, más de 25 años, que se empezó a conformar y se conformó como la casa de descanso. Si esos dos modelos que eran que el que administraba y supervisaba y llevaba el proyecto, el DIF, si en aquel entonces hubiera habido un seguimiento de esos dos modelos, que era el centro de día y la casa de descanso,
estuviéramos hablando de otros temas ahorita, Claro. amigo Braulio. Claro, tú fíjate. Estuviéramos hablando de que realmente que esta ciudad ocuparía ya una sustentabilidad tecnológica y demás, ¿no? Tú fíjate esos proyectos que comentas, que yo los conozco, porque tuve la suerte de visitarlos. Pues fíjate, comentas hace 25 años. Y yo la pregunta que hago, ¿qué ha evolucionado esos proyectos? ¿Qué ha evolucionado en el sentido de atenciones, servicios e instalaciones? ¿Qué han mejorado? O sea, pues sí, no digo que no hayan hecho algo, sí. Por No, supuesto. yo considero que los dejaron Pero estancados. Pero ¿eh? sin embargo, lo que sí mejoró, y estoy segurísimo, que mejoró el presupuesto. Ah, no, El bueno. presupuesto que está asignado para ese tipo ha mejorado de hace 25 años para acá muchísimo. Pero sin embargo, en lo que son atenciones, instalaciones y servicios, pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero no hablemos de este tema porque es un poco delicado. Y yo lo que digo que nuestro proyecto, que es la ciudad inteligente del adulto mayor, es un gran proyecto donde tienes lo mejor actualizado, Sí. con buenas atenciones, buena comida, desayuno, cena, a la carta, ¿eh? Con 250 empleados fijos para el mantenimiento y servicios y atenciones, ¿eh? Con 13 médicos en el hospital de distintas especialidades, y así puedo seguir enumerando durante un buen tiempo las instalaciones de servicios. Entonces, no se puede comparar. Hay que conocerlo, y aquí estoy con gusto para aclarar dudas que tengan y que quieran saber de nosotros. Pues vamos a escuchar algunas de las felicitaciones, amigo Braulio. Y te mandas a hablar Adriana, esa Adriana del DIF, del DIF Jalisco. Adriana, te vas a saludar. Esperanza, que felicita el programa, te felicita por tu proyecto. El tema, dice Adriana, que el tema es súper interesante, importante de considerar pues los tipos de construcciones, ya que pues sí se tiene que valorar ese tipo de construcción. Octavio Mendoza dice: buenas tardes, gracias por compartir la información sobre el tema de viviendas para las personas adultas mayores. Margarita, saludos y temas excelentes. Oscar felicita el programa, te felicita. Gaby te saluda. Esperanza, el tema es muy amplio, demasiado complicado, porque en Jalisco nos hace falta mucha cultura de trabajo de gobierno y de todas las instituciones, tanto privadas como públicas. Fíjate qué interesante. Es un tema, lo que hablabas. Digo, es que básicamente, Braulio, aunque tú no quieras tocar temas sensibles o temas en los que piensas o pensamos que podemos meternos en una situación adversa con las autoridades, pues no, porque pues se supone que hay una democracia y se supone que somos libres de expresar de lo que está mal, de lo que está bien, de sumarnos, ¿no? De mejorar esta sociedad y mejorar otro tipo de esquemas. Te felicita José Zárate por el programa, te saluda el programa y a tu servidor. Gaby Magdaleno: necesitamos muchas manos y muchas personas que deseen ayudar a nuestros padres y a nuestros nietos. O sea, es lo que hablábamos en un momento, que el modelo de vivienda pues no nada más es para que un adulto mayor vea y saque la caja chica y a ver cómo le hace, ¿no? Se supone que la obligación de los hijos somos obligados, y la ley nos lo marca, a darles lo que requieran los adultos mayores, claro. Ayudarlos en alimento y en vivienda. Claro. Y este proyecto, a mí en lo personal, si yo me conformo, yo sé que al rato voy a estar yo ahí. Este modelo exitoso, que a mí me encantó este modelo, que yo sé que primero mis padres, yo regalaron, y posteriormente yo voy a estar ahí, porque esto es un proyecto en el que generaciones pueden ir trascendiendo ahí en ese mismo modelo. Así es. Una de las preguntas
Este modelo, ¿en dónde lo piensa implementar? Dice Fernando. Bueno, la idea es hacer el primer proyecto aquí en Jalisco. Tenemos ahora mismo 3 opciones o 4 opciones de ubicación y estamos trabajando en ello. La idea es que sea en Jalisco. Puede ser Puerto Vallarta, puede ser la zona de aquí de la salida a Nogales, puede ser la zona salida a Catlán. En fin, hay varios lugares donde sí podemos implementar este primer proyecto. Así es. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, habla que en dónde pueden adquirir mayor información. ¿Quieres dar algún número, amigo Braulio? Con mucho gusto. Favor. Mi teléfono personal es el 33 18 48 40 46, que con mucho gusto les atiendo cualquier llamada, aclaración, estoy a su disposición. Otra pregunta, dicen que si si hay una instalación y si hay maqueta para ver el proyecto. Sí, existe una maqueta en papel, una maqueta ya con todo tipo de detalles, con los distintos tipos de vivienda, departamentos. Sí, porque son diferentes modelos. Sí, hay ¿no? posibilidades también de tener pequeños departamentos también. Entonces sí, hay información para poder transmitirla y presentarla a cualquier de ustedes. Y este tipo de modelo, tengo entendido, amigo Pablo, que puede ser, incluso si hay en diferentes municipios o estados, otro modelo parecido, pueden haber un intercambio. Claro. La bondad entre lo más principal que he comentado existe es que si tuviésemos un proyecto, por ejemplo, no sé, en Vallarta, ¿no? Uh-huh. Otro, por ejemplo, en Cancún, por decir algo, otro en San Miguel Allende, otro en Chapala. O sea, si tuviésemos 3 o 4 modelos, que pues existe la posibilidad, y así está concebido, de que efectivamente el que viva en Vallarta o el que viva en Chapala, pues 3 meses los pase en Chapala y otros 3 meses los pase en Cancún y otros 2 meses los pase en no sé qué sitio. O sea, dentro de la organización de las ciudades de adulto mayor, sin ningún costo adicional, porque prácticamente la tipología de las viviendas es la misma que va a ser en Cancún, que va a ser en Chapala, que va a ser en Vallarta, que va a ser en Acatlán, que va a ser en donde quiera que estemos. El tipo de viviendas es el mismo, con lo cual lo único que tienes que tener en cuenta es agarrar tu maleta con tu ropa personal y trasladarte a esos sitios. Ahí tienes las mías comodidades, los míos servicios, porque somos los mismos los que estamos administrando esos lugares. Dice, manda a saludar Juan Quesada y Alba. Muchas gracias. Y también establece pues que sí hay muchas necesidades y que es nuestra obligación cuidar a nuestras personas adultas mayores, quien las tiene, porque lamentablemente hay mucha gente que no las tiene, ¿no? Es que tenemos que partir de ahí, que esto no es un sueño, ni es nada alcanzable, es una obligación. Así es. Y no podemos seguir dando a nuestros padres este tipo de instalaciones que existen actualmente. Tenemos que mejorarlo y darles lo mejor, porque ellos nos han dado lo mejor. Fíjate que a veces queremos regresar el tiempo, amigo Braulio. Cuando no tenemos a nuestro ser querido, a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a los tíos que tanto queremos regresar el tiempo. Si yo lo tuviera aquí, yo ya lo hubiera hecho el sacrificio de comprarle un modelo de estas características. Pues sí, claro que sí. Pero desgraciadamente pues no se tiene. Pero Gaby Casillas te manda a saludar, que excelente programa. Teresa Pérez Aspeitia manda a saludar el programa. Luis Miguel también saluda el programa. Interesantes temas.
Dice Teresa Pérez Alanís que cuánto cuesta la estancia, amigo Braulio, que más o menos cuánto cuesta la estancia. Bueno, yo creo que antes de hablar de precios, que no tengo ningún inconveniente tampoco, para nada, pero yo creo que antes de hablar de precios sí es interesante que antes supieran las instalaciones, que conocían el proyecto, el tipo de instalaciones y el tipo de servicios tan importante que existe en el concepto. Una vez que se sepa esto, pues no hay ningún problema hablar de precios. No lo quiero decir porque pueda ser diferente a lo que estoy hablando durante este rato. No, sigo manteniendo que los precios están muy por debajo de la media de los asilos, muy por debajo. Y cuando hablo de debajo hablo de un 60%, 60, 70%. Yo creo que antes que esto, a mí sí me gustaría que esto se transmita en conocimiento del proyecto. Muy bien. Gaby Casillas te manda a saludar. Mandas Fabio Mendoza, manda a saludar al programa. A ti, Braulio. Muchas gracias, Fabio. Un saludo. Juan Antonio Quesada, excelente programa. Teresa, felicitaciones. Ya hablamos de cuánto cuesta. Norma, exitoso el programa. Hay una pregunta que hace también Tere, que se me hace interesante. ¿Se debe promover las guarderías con un presupuesto? Fíjate, habla de ella un tema. ¿Se debe promover las guarderías con un presupuesto de adultos mayores a una ciudad del adulto? Quiero entender la... Dice, en algunos casos se debe promover las guarderías para que este sector de población garantice el buen... Está muy el internet. Sí, quiero entender que lo siguiente. Dentro del proyecto este que existe edificio médico, principal, campo de golf, canchas de tenis, canchas de pádel, en fin, una serie de todo. Pero se pasó a decir que efectivamente dentro del edificio principal va a haber unos departamentos de entre 40 y 50 metros, dependiendo la finalidad de cada servicio, para que se conviertan en centros de día. O sea, o dicho entre comillas, guardería, que ha dicho hace un momento la oyente. Esto, en España se utiliza muchísimo el centro de día. Yo creo que es un buen concepto, que si tenemos que escoger, pues es un tema que se puede hacer muy fácil, muy accesible y muy importante también, pero es para dentro de las ciudades, O sea, es totalmente el concepto distinto a lo que es la ciudad de adulto mayor. Sí, totalmente. Pero sí, dentro de la ciudad de adulto mayor, como estamos a 30 o 40 kilómetros de la ciudad principal, tampoco pasa nada porque tengamos a nuestros padres ahí dentro de nuestro centro de día, dentro de la propia ciudad de adulto mayor. Es que quiero entender que el modelo de convivencia ya lo tiene, ya está integrado, porque trae todo un esquema de centro de día, de centro nocturno, pues ahí hacen toda la... Sí, ahí tú puedes vivir todo el año o toda tu vida. También puede ser que vivas por 15 días, un mes, 2 meses, y también tienes departamentos que hacen de centro de día, con lo cual tú entras a las 9 de la mañana y sales a las 9 de la noche. Nosotros te vamos a buscar a tu domicilio con transporte propio del proyecto y te llevamos por la noche a tu casa a las 9 de la noche. Eso se llama centro de día. Eso es un concepto muy interesante, que se usa mucho en Europa, muchísimo en Europa, más que en Estados Unidos. Entonces, sí entiendo que es algo importante, pero está dentro del concepto, del complejo ya de la propia ciudad, que tiene su propio centro de día. Bueno, y para terminar de los comentarios, Gloria Isabel felicita el programa. Ana Karina Fletes también saluda el programa. Saludos, Ana Karina. Boris, saludos y gracias por tus comentarios. Norma Magdaleno, saluda el programa. Gaby también ya le habíamos mencionado. Pues
exitoso el programa, amigo Braulio, muchas dudas, se habló en general, sí nos faltaría más tiempo para poder pues tener la última pregunta que creo que también es importante, ¿para cuándo arranca el proyecto? Dice Luis Miguel. ¿Cuándo? Bueno, estamos en una etapa bastante complicada con esto de la pandemia, que nos está dejando a todos un poco malheridos. Digo malheridos porque tenemos que estar en casita, y la verdad que llevamos ya como un año, no llega el año todavía, ya un poco ahí esperando, ¿no? que esto se vaya normalizando. Así todos seguimos trabajando, tenemos contactos, no los hemos dejado nunca de tener, pero el proyecto en sí, físicamente, esperemos que, si Dios quiere, a primeros de enero podamos iniciarlo, el primer proyecto. Que en un principio está previsto que sea en la zona de Vallarta, en un principio, pero puede ser también que haya de aquí a enero algún otro cambio de ubicación. Pero ahí estamos. Antes de despedirme, Ricardo, darte muchas gracias a ti y a los oyentes por la amabilidad que han tenido. Quiero darle un saludo por este medio a mi amigo Pepe Zárate, que es una persona que está dentro del proyecto, es una persona muy importante en el proyecto, y al equipo que tenemos un equipo de 18 personas que están trabajando a nivel de mercadotecnia, comercial, tema médico ya incluso. O sea, tenemos todo un equipo que no voy a nombrarles para no dejar a alguno ahí en el camino, pero a Pepe Zárate, amigo Pepe, un saludo fuerte. Te veo un ratito más. Cuídate mucho. Muchas gracias, Braulio. Y agradecerte por acompañarnos y regresarnos a este espacio, amigo Braulio, con temas interesantes. Y que no sea el único, tendremos muchos más temas que platicar y charlar, echar esta canita al aire. Distinguidos escuchas, televidentes que nos vieron a través de las plataformas, muchas gracias. Recuerden que déjalos ser a nuestros adultos mayores, déjalos cantar, déjalos reír, déjalos llorar, porque realmente ellos ya dejaron una semilla y el fruto ya lo conformaron. Les agradezco, y no tanto de despedirme, quiero agradecer a los patrocinios, a Cerdo Santos, carnes y carnitas y tortas, que son los patrocinios, a Moxa, depilaciones, a Carnitas Mexicalcingo, a Spa, que es un spa ahí del doctor Miguel, y a Bionutricia, que son empresas en las que son los patrocinadores para llevar a cabo este programa. Agradecerles a todos los titulares de esas microempresas que están subsistiendo con esta pandemia, que cada día van caminando con este problema que vamos a seguir, porque México es más grande que todo lo que se nos puede enfrentar. Y no más a Ney Media, que nos da la oportunidad de expresar aquí todos los apoyos para nuestros adultos mayores. Muchas gracias y buenas noches. Y quiero darles una sorpresa la próxima semana, porque tendremos un personaje, una persona que fue nuestra presidenta del DIF en la administración pasada, la maestra Lorena Cacibe Arriga de Sandoval, aquí en este programa, el lunes a las 6 de la tarde, el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.